tal? Muy buenas tardes nuevamente, compañeros. Qué gusto de volverlos a saludar. El día de hoy abordaremos el tema sobre el entorno y cambio organizacional que están viviendo las empresas a través de todo este proceso de conceptualización de la globalización, así como esas grandes empresas que se convierten en transnacionales y el gran reto que tienen que enfrentar desde antes de la pandemia y pospandemia. Comencemos con nuestra presentación. Es un gusto para mí poder trabajar estos conceptos tan atractivos. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre los ámbitos de las empresas globales y la dinámica de la corporación a nivel internacional. Como introducción, ustedes van a ver que las empresas hoy en día multinacionales han tenido que internacionalizar su propia producción, así como trabajar de una manera paralela con la innovación tecnológica. ¿Cuál es el propósito? El ir ampliando cada día más estos segmentos de mercado, en los cuales les van a permitir poder comenzar a trabajar en el sentido más óptimo, de tal manera que empiecen a posicionarse dentro de este intercambio en el comercio internacional. Si bien es cierto, las empresas transnacionales o multinacionales van a constituir el nuevo sistema económico, ¿sí?, dentro de este proceso de globalización, basado principalmente en actividades como lo que vendría siendo la producción, el comercio y la inversión, de tal manera que ellos puedan ser representantes dignos frente a un mercado global. Esto ha sido uno de los principios básicos en los que las empresas transnacionales o multinacionales han estado trabajando desde mediados de la década de los 90 del siglo pasado. Han fortalecido tanto su presencia que podemos hablar hoy en día de que este proceso de integración a través de la globalización y la llamada regionalización del capital. Tal vez a ustedes en algún momento escucharon hablar sobre los bloques o los tigres asiáticos, constituidos con países como Singapur, Hong Kong, China, Taiwán. Bien, todas estas grandes empresas a través de estas estrategias transnacionales se han venido trabajando a través de décadas y vamos a ver a través de esta misma presentación toda la conformación de estas. ¿Cuáles son principalmente las características de una estrategia transnacional? Bueno, básicamente podemos clasificarlas en nuestros tres rubros. Primero, sus recursos son dispersos y especializados, es decir, no solamente provienen de un solo socio, sino son de diversos capitales en los cuales se van constituyendo a través de compras de acciones que van dirigidos obviamente a la promoción estratégica de los productos, es decir, a través de estos acuerdos comerciales o tratados comerciales, como comúnmente se escuchan, nos van a permitir poder establecer ciertas estrategias a través de esos recursos y sacar provecho en cada uno de los países, en las cuales dejan a su maquila, ya sea la producción de una ropa, de un muñeco, por ejemplo, la muñeca también reconocida Barbie, la planta Mattel, lo que hace es todo el cuerpo de esa muñeca, el plástico, se fabrica en Hong Kong. El cabello se fabrica en China, junto con las vestimentas que va a llevar una determinado modelo de Barbie. Lo trabajan en China. En Vietnam se empieza a trabajar todo lo que es el proceso de la mercadotecnia. ¿Quién va a llevar a cabo la logística? Hong Kong y Estados Unidos, que es el origen o la sede de Mattel, va a establecer toda esta parte administrativa y va a tomar las decisiones de acuerdo a economías de escala. La segunda característica
de esta estrategia transnacional es que se van generando en cualquiera de sus filiales y se van transfiriendo al resto de esas empresas. Es decir, todas estas estrategias se toman a nivel corporativo y obviamente se van acomodando en los diversos puntos de países en los cuales les corresponde ir llevando la producción estratégica. Y por último, la característica de que tienen roles diferentes de acuerdo a la localidad donde se generen en virtud de las necesidades del mercado. ¿Cuáles van a ser todas estas ventajas y desventajas que se manejan en estas estrategias transnacionales? Como todo en esta vida, no todo es color de rosa, pero tampoco vamos a ver que está encima una negra nube lloviendo en todo momento. Las ventajas que van a establecer las transnacionales es que les permiten una promoción globalizada de sus productos y servicios, lo que va a generar una expansión de su marca, de sus oficinas y obviamente de su presencia dentro de este mercado globalizado. Pero a su vez también va a generar empleos. Generar empleos, que es lo que más se busca en mercados emergentes, como el caso de Singapur, en el caso de Vietnam, en el caso de México, Brasil, Argentina. Esa generación de empleos tan importante que en términos económicos se le conoce como inversión extranjera directa. Otra ventaja que va a generar estas transnacionales es que va a provocar una mayor competitividad en los mercados, basándose en economías de escala. ¿A qué se refiere una economía de escala? Bajos costos y alta producción, que es lo que las grandes empresas transnacionales siempre van a trabajar. Nunca van a utilizar cuestiones o producciones artesanales. ¿Por qué? Porque una producción artesanal incrementa el costeo. Lo que ellas buscan siempre una empresa transnacional es bajar costo para aumentar sus ganancias y tener mayor presencia a nivel mundial. Esto es lo que corresponde a las ventajas. ¿Qué es lo que sucede con estas desventajas? Bueno, que obviamente para manejar una empresa o convertir una empresa en transnacional requiere mucho de inversión económica, capital, socios, cotización en bolsa a través del mercado accionario en sus portafolios de inversión. Lo que vemos en películas de Wall Street o en la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues es inversión. Es poco o no fomenta mucho la sustentabilidad, es decir, el cuidado al medio ambiente, ya que utilizan grandes máquinas o procesos productivos poco sustentables con el medio ambiente. Se lleva a largo plazo en la instauración a nivel global, es decir, el ampliar todas sus redes en diversos países, sí se lleva el tiempo por los proyectos de inversión. Pueden crear monopolios, como el caso de Microsoft, como en el caso también de Pepsi Corporation y Coca-Cola, que son duopolios que tienen el control total en lo que es el mercado de bebidas. Y por otro lado, también pueden generar migraciones regionales e internacionales. Es decir, una movilidad que se va perdiendo esa esencia de raíces en un país. La internacionalización para estas empresas son estrategias complejas, ¿ok? Que van a tener una dificultad. ¿Por qué? Porque la globalización nos está deteniendo a través del comercio internacional. Por lo tanto, se vuelve cada vez más competitivo y esa competencia es más agresiva. He ahí que estas empresas transnacionales literalmente tienen que entender todos estos cambios e ir apostando a la constante innovación. De lo contrario, pueden quedar rezagadas o en el olvido. Tal es el caso, y me permito decirlo, McDonald's. McDonald's, al convertirse y ser pionera dentro de un modelo de franquicias, McDonald's ha olvidado
esa esencia, ese core business, y han surgido otras empresas que le han hecho la competencia y que literalmente McDonald's ha olvidado y que ahorita es necesario reinventarse. La empresa va a manejar diversas estrategias para ingresar en otros países. ¿Cuáles son esas estrategias que maneja? Exportaciones o entregas intracomunitarias de servicios, inversión directa, la llamada joint venture o coinversiones con socios locales o extranjeros. La joint venture es un formato de empresa que ingresa para apoyar de manera unidad de piloto para ver cómo se reacciona en un mercado en el cual no es tan conocida la marca. Si bien es cierto, es como una unidad piloto que va analizando y comprendiendo a sus consumidores. Una vez que los comprende, que los conoce, entonces comienza con ese proceso de expansión. Otra estrategia que manejan estas empresas son las licencias y obviamente lo que les acabo de comentar hace unos minutos a través de franquicias, contratos de administración y o de producción. Con esas estrategias, las grandes transnacionales empiezan a manejar 3 grados, es decir, cómo van en cierta manera madurando y empezando a posicionar hasta convertirse en lo que hoy conocemos o que se escucha mucho dentro del mundo de negocios, los grandes clusters. Primero tenemos un grado de personalización, es decir, empezar a dar a conocer esa marca, empezar a analizar esa demanda, esos consumidores, cuáles son sus gustos. Por ejemplo, en Japón, en términos originales, el sushi, jamás se imaginaron que el sushi podría ir acompañado de unos chiles toreados. Sin embargo, en el momento en que llega todas esas grandes empresas japonesas, los grandes chefs, tienen que empezar a generar ese grado de personalización, es decir, comprender a sus consumidores para que de esa manera puedan empezar a tropicalizar sus productos o a su vez sus servicios. El grado de complejidad técnica también es bien importante, ese grado de complejidad, la inversión que van manejando en innovación tecnológica, en innovación de los factores de producción, en el uso constante de la inteligencia artificial. Y por último tenemos el grado de mecanización o tecnológico. A esto también va de la mano con todo lo que es la capacitación al personal, el manejo, el empowerment que se tiene y que están obligados a proporcionarles a sus empleados, de tal manera que todas estas estrategias se vayan complementando para hacer que su empresa se vuelva fortalecida en mercados extranjeros. ¿Cómo eligen ingresar estas grandes empresas? Bueno, primero analizan sus riesgos y esto es bien importante. No es solamente decir quiero llegar a un determinado país o a un determinado bloque o unión, sino que o firmar a su vez, me atrevo a decirlo, tratados comerciales, sino analizar el riesgo de esas, digamos, empresas domésticas, empresas que ya existen y sobre todo el tratar de convencer a esa demanda. Estos riesgos que analizan es principalmente en países emergentes. Las empresas internacionalizan sus operaciones a través de mecanismos conocidos como métodos de entrada o lo que nosotros habitualmente conocemos llegada de inversión extranjera directa. Entonces, comienzan con sus productos o sus servicios a través de exportaciones. Ese es el primer paso, exportar su producto o su servicio, porque eso les va a servir para analizar a ese mercado. Establecen posteriormente oficinas de venta, comienzan con las fusiones de ciertas empresas y después comienzan a
tramitar licencias para poder llevar a cabo sus licencias, generar compañías foráneas como lo que les había ya comentado, las llamadas joint ventures, y después comienzan a invertir en las plantas de producción, cuando ya están ampliado totalmente y convencidos de que el mercado es el óptimo para expansión, lo que se le conoce como inversiones verdes o green investment, que son inicios, es la semilla, capital semilla, porque ya están implementando plantas de producción. Que esto corresponde mucho o es una oportunidad para economías de países emergentes, como el caso de México, que buscamos, por ejemplo, en la industria automotriz, atraer grandes marcas para que vengan a invertir en el país y, por supuesto, generen empleos. Como pueden ustedes observar, en esta tabla estoy manejando un listado muy atractivo en lo que cada uno de los conceptos de la exportación, la licencia o el licenciamiento y la joint ventures. Esto les va a servir y los dejo en unos minutos para que ustedes lo lean y puedan comprender cada uno de estas tablas y de esta división. Pasamos a la siguiente. Lo que es todo el concepto de franquicias subsidiarias en propiedad total, estrategias también de ingresos y precios, con la finalidad, obviamente, de captar más mercado y el convencimiento de la nueva marca, del nuevo producto o del nuevo servicio a los demandantes de esos mercados a los cuales estas grandes empresas transnacionales están llegando. Un ejemplo, el caso de la empresa transnacional Bimbo, Grupo Bimbo. Grupo Bimbo llega a Egipto. ¿Alguna vez nos hubiéramos imaginado que llegaría al continente africano? Yo creo que ni el mismísimo osito Bimbo se lo pudo imaginar, toda la bonanza que ha tenido y que se ha sacado a través de este proceso de globalización, a través del comercio internacional. Si bien es cierto, Bimbo comenzó con la panificadora que todos conocemos, en pan blanco. Sin embargo, en Egipto lo que ellos comercializan principalmente es la harina y la sémola, principal alimento dentro del continente africano. Y eso le va a permitir también empezar a posicionarse, no solamente en el mercado asiático, como ya lo había puesto y lo había instaurado en su planta en China, sino ahora llega a todos los continentes del mundo. Bueno, pues por mi parte, esta fue una breve presentación sobre lo que es el entorno y el cambio organizacional. Muchas gracias, que tengan un lindo día.